Fantástico y de las jornadas de Fantastic de Castellón, que es en el marco en el que surge la idea de este libro. Y la verdad es que en principio fue una propuesta casi editorial de estas jornadas de cine fantástico que se realizan de cine y de literatura fantástica que se organizan en Castellón. Y Jorge y los responsables consideraron que había una especie de vacío en torno a ciertas figuras del género de nuestro país. Una de ellas era la de Carlos Saura. Comenzamos la colección de libros con otro cineasta como Juan Piquer Simón, y puesto que yo había tenido una relación prolongada de amistad y digamos que profesional o laboral por el intento de llevar a cabo varios proyectos a lo mejor un tanto descabellados en el momento en el que intentamos encajarlos con la cinematografía que se estaba generando en este país, donde todavía quedaba un poquitín lejos Acción Mutante y la nueva hornada del género fantástico. Quizás nuestros proyectos sean una especie de puente o pretendían ser un puente entre lo que fue el fantaterror setentero y clásico nuestro de aquí y con las nuevas tecnologías. Desgraciadamente no encontramos la financiación ni el apoyo de las instituciones ni evidentemente de las productoras o distribuidoras que pudieran estar interesados en el proyecto y al final pues claudicamos, ¿no? Pero ese quizá fue el primer intento serio de Carlos por intentar volver a la palestra de la cual él había quedado un poquitín desencantado tras los sufridos rodajes de los americanos aquí en nuestro país, en los que él estuvo encargado prácticamente en el aspecto productivo y que le ocasionaron más de un problema y más de un dolor de cabeza y que le llevaron a refugiarse en la televisión privada, donde todos, me imagino que conocéis su labor en las noches golfas del Canal Plus como responsable máximo de la programación erótica que llevaba a cabo aquella televisión, ¿no? El título de Nostalgia y Pasión, luego dentro tiene un subtítulo que dice que es una especie de panorama o visita casi turística a todo lo que fue el fenómeno del fantaterror de los años 70. Y lo de Nostalgia y Pasión viene más que nada por nostalgia hacia un tipo de cine que es difícil que se cultive ahora mismo, más que nada porque, claro, la tecnología ha avanzado tanto que este producto tan artesano que hacíamos no es viable en ese sentido a nivel comercial. Y sobre todo pasión por la pasión que tanto el padre de Sergio Bruno como Carlos y aquellos cineastas llevaban a cabo en sus trabajos, tomándoselo totalmente en serio como los buenos profesionales que eran. Y que a mí una cosa que siempre me ha molestado mucho de gran parte de la crítica o del fandom de este país, que es el que más conozco, es quizá un poquitín el a veces hablar peyorativamente de ciertos productos sin haber valorado realmente lo que cuesta llevar a cabo una tarea de estas características y el esfuerzo que ello conlleva, ¿no? Por otro lado, el libro lo considero al mismo tiempo una biografía porque hablo del personaje en el que está centrado la historia y una autobiografía porque también abarca gran parte de mi vida en cuanto a la relación que yo tuve tanto con Paul como con Carlos, como Jack Taylor, Narciso Baños Menca y un montón de gente de aquella generación, ¿no? Yo ya hice un trabajo previo hace muchísimos años en una revista que se llama Flashback. El responsable es Antonio Busquets, que lleva también ahora os colabora con Nocturna en la preparación del diario del festival. Y en aquel momento yo ya cultivé una serie de entrevistas con grandes personalidades del momento que llevaron a cabo ese cine en nuestro país. Consideraba que había una especie de vacío que luego paulatinamente se ha ido llenando, lo cual también me enorgullece y me halaga porque pienso que, por decirlo de algún modo, fui uno de los abanderados junto a otros críticos de este país que pudieron hablar en su momento, aunque fuera un poco de pasada y, como siempre se dice, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no?, peyorativamente de este género. Quizá el estilo en el que está el libro tratado, que es posiblemente sea coloquial, algunos han dicho que ha utilizado un lenguaje muy coloquial. Vamos a ver, a mí una cosa que me molesta mucho de la crítica de cine es, está muy bien como estilo literario a lo mejor, o cultivarlo como otro tipo de disciplina, pero esas críticas de cine que acabas de leer la crítica de cine y dices, pero bueno, ¿la película está bien o no?
No acabas de entender si el hombre que ha hecho la crítica te está diciendo que la película vale la pena verla, ¿no? Porque se ha perdido un montón de vericuetos semiológicos y demás historias, y además no era lo que me interesaba, como muy bien ha dicho Sergio. No es tanto un análisis de las películas en las que Carlos colaboró, tanto en sus dos facetas dentro del cine fantástico como el cine erótico, como lo que a nivel personal, las anécdotas que puedan surgir o lo que puede conllevar el trabajo en este tipo de cine. Carlos Abreu fue una persona muy de su tiempo, como muchos cineastas que no llegaron a estudiar en la escuela de cine, que se ganaron a pulso en distintas etapas, desde llevar el café al director de su primera película hasta adquirir el carnet como director de cine, atravesando distintas facetas, lo cual también es importante porque yo creo que eso se ha perdido, y ya que el estudiar académicamente la materia sin haber practicado puede resultar un poquitín peliagudo luego a la hora de trabajar realmente. Y esta gente trabajaba desde el principio en el cine y conocía muy bien su oficio. Y a lo largo del libro, que hay un montón de entrevistas con un montón de gente que trabajó con ellos y que los conoció y demás, pues se habla muy bien de la faceta como profesional de Carlos Saura. Quizá en un momento determinado, porque claro, a pesar de la amistad que nos unía, hay cosas en las que personalmente a mí me daba un poquitín de apuro entrar y él posiblemente tampoco quería entrar en ello, ¿no? Entonces yo sé que tenía apuros económicos en un momento determinado que quizá le impulsaron a hacer un tipo de cine que era mucho más rápido, económicamente más solvente. De hecho, películas como El fontanero de su mujer y otras cosas de Meter fueron número uno de taquilla en aquella época, ¿no? Y a lo mejor esa faceta de realizar de este tipo de productos es lo que quizá a nivel de crítica o de fandom lo dejó un poco de lado en cuanto al valor que podía tener como cineasta dentro del género fantástico. Trabajo que además es inseparable de la amistad que tuvo con Paul durante muchos años, que como todas las amistades pues sufre altibajos y demás historias, pero cosas que se han comentado por ahí, incluso alguno de los entrevistados también ha hecho alguna velada revelación, valga la redundancia, respecto a esa rifirraje de que podían tener Carlos y Paul, que a mí personalmente me consta que no era tal, y yo creo que en algún momento Carlos sin Paul no podría haber llegado a ser dentro del cine fantástico lo que pudo ser, ¿no? Porque de hecho las siguientes películas en las que él ya trabajó, con la excepción del Enigma del Yate, yo creo que ya flaquean un poquitín, ¿no? Por eso yo divido un poco en el libro la trayectoria fantástica de Carlos Abreu en dos tipos de terror, digamos, ¿no? El terror fantástico, que serían esas colaboraciones que hizo con Paul, y el terror realista, que son ya unas películas un poquitín más cercanas al thriller o al policíaco. Y luego ya, por supuesto, el cine